En Frente a Frente vamos ahora con el tema que en los últimos días ha causado mucho revuelo en la República Mexicana y también en el extranjero. La publicación de 3 artículos simultáneos donde reportaban sobre un supuesto financiamiento del narcotráfico a la primera campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2006. En el artículo mencionan que había pruebas sustanciales para la DEA sobre estas contribuciones del crimen organizado, pero también señalan que no había evidencias de que López Obrador tuviese conocimiento sobre esto. Esta publicación inmediatamente se convirtió en la causa de debate entre periodistas mexicanos y también entre opositores y simpatizantes del actual mandatario. Esta noche tenemos en Frente a Frente para hablar sobre este tema a uno de los periodistas más reconocidos y respetados de la República Mexicana, Julio Hernández, a quien muchos también conocen simplemente como don Julio Astillero. Don Julio, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. José Armando, al contrario, gracias. Qué gran placer de poder estar con ustedes, con mucho respeto al trabajo periodístico que hacen. Gracias. Empiezo con la siguiente pregunta. El artículo este que se publica, ¿se concertó esta publicación simultánea en 3 lugares diferentes? Pues parece que periodísticamente no podemos invocar que de pronto un mismo texto con una misma fuente, con los mismos datos sustanciales, aparezcan prodigiosamente el mismo día. José Armando, creo que sí es una concertación, una sincronización que más adelante fueron reconociendo, incluso ProPublica publicó que junto con Inside Crime habían decidido publicarlo el mismo día y que además habían demorado la publicación para atender solicitudes de la DEA de que corrigieran algunas cosas, particularmente no revelar nombres de los presuntos testigos de todo este hecho. Sí, Julio, la acusación es de que supuestamente la campaña de López Obrador recibió dinero, no necesariamente el presidente, pero lo implican como el presidente narco. Así es, así es. Y eso desató una campaña de etiquetas en las redes sociales, particularmente en X, antes Twitter, en donde 4 etiquetas se mantuvieron durante 11 días, según lo que han revelado el propio o denunciado el propio presidente López Obrador y el presidente del partido Morena. Hubo una inyección de $1 millón semanal para mantener esas etiquetas. Todo esto tiene una concatenación política a partir de esas publicaciones periodísticas, José Armando. Julio, usted tuvo un encuentro pues bastante agitado, diría yo, con Anabel Hernández, que fue una de las que publica estas acusaciones, y usted le sigue cuestionando que si no tiene pruebas, pues no hay nada. Sí, es que, José Armando, una cosa es la discusión política partidista en la cual se cruzan acusaciones de diversa índole, y otra cosa es cuando como periodistas publicamos algo de lo cual no tenemos pruebas concretas, sino desde mi punto de vista, inferencias, suposiciones, especulaciones. Pero, por ejemplo, en esos reportajes se mencionó que había habido una llamada telefónica entre el entonces candidato López Obrador con un capo del narcotráfico para agradecerle el apoyo recibido y para pedirle que más adelante hablarían de cómo ir pacificando el país. ¿Hay una prueba de esa llamada? ¿Se tiene en realidad? Y como eso, otras acusaciones. ¿Hay pruebas o solo las versiones de la muy discutible DEA? ¿Qué ha dicho Tim Golden y qué ha dicho ProPublica en cuanto a la publicación? ¿Lo han negado? Lo negaron en un escrito que analicé detalladamente porque en varios puntos reconocen que su fuente única y verdadera de difusión fue la DEA y que la DEA fue quien suministró ese tipo de informes, pero que fueron desestimados, rechazados, abandonados o no continuados por las propias autoridades de Estados Unidos. Entonces, en varios momentos hay en un escrito que publicó el editor en jefe de ProPublica, en lo cual se señala que no hubo las pruebas contundentes y que simplemente pues hubo la transcripción casi secretarial de puntos de vista de la DEA o de agentes descontentos de la DEA o filtradores a nombre de la DEA. ¿Quién más sospecha usted, Julio, que está detrás de todo esto y por qué? ¿Cuáles son los errores que se han cometido? Creo que un error evidente es el hecho de la publicación sincronizada en 3 medios extranjeros. 1, 2, el hecho de que no hay pruebas y el periodismo no puede sustentarse en inferencias, en suposiciones o en entendimientos de que, a mi entender, algo es de una manera u otra.
se necesitan pruebas contundentes. En México ha habido ejemplos muy claros. La denuncia de lo que fue la Casa Blanca de la señora Angélica Rivera, esposa de el entonces presidente Peña Nieto, no necesitaba discusión, análisis, debate ni nada. Eran pruebas contundentes. Otro Julio, reportaje en ¿cree México. usted que esto es un ataque directo en contra del presidente, en contra de la 4T, en contra de lo que viene en el futuro de México? Sí, creo que es una concatenación de hechos mediáticos que dieron pie a la gira de Xóchitl Gálvez por Estados Unidos y luego España, pidiendo intervención, observación electoral y que no se dejara caer la democracia joven mexicana sin aliados y sin testigos. Hay hechos políticos que se concatenan con esas publicaciones periodísticas. ¿Cuál ha sido la respuesta del presidente mexicano? De desestimar y decir incluso que si existe esa llamada telefónica de él con un capo, que entonces él tiene que renunciar de inmediato y ha exigido que haya pruebas e invitó al propio Tim Golden a que vaya a la conferencia mañanera de prensa, que es un espacio con una gran audiencia, para que explicara las razones de lo que publicó. Julio, se nos acaba el tiempo, pero una última observación suya sobre lo que viene después de todo esto para México, para el presidente mexicano y para los mexicanos. Creo que todo esto forma parte de una tolvanera electoral que se irá disipando conforme se den resultados electorales de la sucesión presidencial. Si esto queda en el triunfo de Claudia Sheinbaum, como todo apunta, pues creo que esta tolvanera se irá disolviendo y de otra manera, pues se mantendrá esa especulación si es que hubiera un conflicto postelectoral. Julio, muchísimas gracias, pero antes, ¿a través de dónde lo podemos ver en las redes, en las plataformas sociales? Hago diariamente un programa en YouTube que se transmite en YouTube, en Facebook, de 1 a 3 de la tarde, que se llama Astillero Informa, y videocharlas astilladas a las 9 de la noche también en las redes sociales, y publico una columna diaria en La Jornada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Julio. Un honor tenerlo aquí en este encierre edición. Gracias, José Armando.